Y así, hermanos, le voy a pedir que abra la palabra de Dios conmigo en esta tarde en Hechos 2. Vamos a leer del 14 al 24. Dice la palabra de Dios en Hechos 2, 14 en adelante hasta el 24. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras. Porque estos no están borrachos como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Sucederá, dice, que en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, dice, escuchar estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, con prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él. Tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y lo matasteis. A quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Incline su rostro en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, Padre. Te pido primeramente, Señor, que tú tomes el control, Señor, de mi boca, de mis labios, de mi pensamiento, Señor, de todo mi ser, Señor. Que tú seas, Señor, hablando, Señor, por medio de tu palabra, Señor, en esta noche, Padre. Pongo esto delante de ti, Padre, y te pido, Señor, que tú seas bendiciendo a cada uno de nosotros en esta noche, Señor, con tu palabra, Señor, que sigue siendo viva y sigue causando, Señor, ese redarguir a nuestro corazón, Padre. Te doy gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, tome su asiento en esta tarde. Seguimos con esta parte de Hechos, de esta serie de Hechos que se ha estado llevando a cabo por las últimas semanas, y vamos a estar viendo en esta parte, en esta noche, el sermón, acerca del sermón, el primer sermón que hay de hecho en Hechos, y que Pedro tiene la bendición de parte de Dios de exponer este sermón. Después de lo que acaba de suceder, el derramamiento del Espíritu Santo y todo lo que hemos estado viendo la semana pasada, la semana antepasada. Ahora Lucas, hermano, es el escritor de Hechos, y Lucas incluye en Hechos alrededor de 19 discursos. La primera sección del libro de Hechos se integra mayormente, hermanos, con los Hechos de Pedro. La segunda sección de Hechos contienen el relato de los hechos de Pablo. Por eso a veces vamos a ver hechos de los apóstoles en algunos casos, porque la primera sección se trata de básicamente los hechos de Pedro, y la segunda sección los hechos de Pablo. Ahora, el libro de Hechos, hermanos, se escribe originalmente para mostrar una transición de una creencia judía a una fe universal, a una gracia divina. Ahora, este discurso y otros que hay en Hechos, hermanos, por ejemplo, en el capítulo 3 vamos a ver otro discurso de Pedro. En el capítulo 5 de Hechos, en el capítulo 10, estos presentan un resumen del mensaje proclamado por los apóstoles. Ese mensaje que fue dado por un judío, que era Pedro, a judíos, en un día especial para ellos, en un día especial para los judíos. Y Pedro habla acerca de la resurrección de aquel Mesías que fue rechazado por los judíos, quien ellos mismos fueron los que lo mandaron a la cruz. Los gentiles que estaban ahí, hermanos, les decían prosélitos porque estos eran gentiles convertidos al judaísmo. Créame que hay
todavía gente en nuestros tiempos que que aceptan al Señor o creen en Jesús y pasa el tiempo y después vuelven o siguen o esa tradición judía, esa creencia de que son salvos por las obras y no por la gracia. Pero en esta tarde, noche, hermanos, vamos a ver algo interesante. Y para hacer un poquito del resumen de lo que se ha estado viendo, llega el día de Pentecostés, donde estaban 120 personas en el mismo lugar. Ellos son llenos del Espíritu Santo y comienzan a hablar en otros idiomas. La Biblia dice que en otras lenguas. De modo que personas de diferentes lugares, hermano, entendían lo que estas personas estaban diciendo en su propio lenguaje. Unos estaban asombrados, otros se maravillaban y decían, ¿qué no son estos galileos? Estos que nos están hablando. Otros decían, ¿cómo es que cada uno de nosotros le podemos oír hablar en nuestro propio lenguaje, en esa lengua en la cual nosotros hemos nacido? ¿Sí? Entonces es como si fuéramos nosotros, por ejemplo, a China, hermanos, y no le decimos a nadie que vamos a China, llegamos a China y vamos a una iglesia china y de repente nos hablan en español, ¿verdad? ¿Cómo es que pasó esto? Si yo vengo de México, puro español, vengo a China, nadie sabe que vine y un chino me habla a mí en español? ¿Cómo pasó esto? Bueno, es básicamente más o menos así lo que estaba sucediendo, hermanos, pero había un gran propósito ahí. Estaban asombrados. Sin embargo, en Hechos 2, del 12 al 13, y quiero comenzar aquí, porque para ver por qué es que Pedro da esta explicación, este sermón. Hechos 2, 12 y 13 dice, todos estaban asombrados y perplejos, diciéndonos a otros, ¿qué quiere decir esto? No entendían estos hombres. Versículo 13, pero otros se burlaban. ¿Qué estaban haciendo? Burlándose. Y decían, estos están borrachos. Era una burla, hermanos. Estaban burlando de lo que estaba pasando ahí. Por eso, Pedro, ahorita vamos a ver un poquito acerca de cómo es que él comienza su sermón. Cómo que él comienza a explicar lo que está sucediendo. Entonces, después, hermano, de enumerar todas estas naciones anteriormente y describir la reacción de toda la multitud de lo que acababa de suceder en el día de Pentecostés, Lucas, el escritor de Hechos, centra su atención en este sermón de Pedro que predica aquella mañana. Entonces, el sermón mismo es un modelo, hermano, para otros sermones. Y un sermón tiene que estar basado siempre en Jesucristo, siempre en el Mesías. De hecho, ahorita vamos a ver en cuanto a la exposición, cómo es que Pedro expone su sermón. Y vamos a ver ahí que Jesucristo, o más bien que Pedro, habla acerca de Jesús. Habla acerca de su resurrección. Habla inclusive acerca de su muerte. Y ese es el mensaje del Evangelio. Que Cristo murió. Amén. Que fue sepultado, pero no se quedó en la tumba, hermanos. Que al tercer día resucitó. Y que un día cada uno de nosotros que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, tenemos esa esperanza de que vamos a resucitar. Y eso es algo grandioso, hermanos, y algo tremendo que estaba pasando aquí en este lugar. Pero vamos a entrar en cuanto a lo que Pedro explica, o más bien explica lo que está sucediendo. Porque acababa de ser derramada, acababa de venir el Espíritu Santo. Entonces dice Pedro en el versículo 14, dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y declaró, varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, dice, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras. De todos los apóstoles, hermanos, que estaban ahí, Pedro, ¿verdad? ¿Por qué no Andrés? ¿Por qué no Juan? ¿Por qué Pedro? Aquel Pedro, hermanos, que negó a Jesús, ¿cuántas veces? 3 veces negó conocer a Jesús. Aquel Pedro, hermanos, que le cortó la oreja derecha, dice Juan, ¿a quién? A Malco. Aquel Pedro, hermano, que tuvo miedo mientras caminaba sobre el agua. Aquel Pedro, hermanos, que se quedó dormido en el huerto de Getsemaní. Dormilón, ¿verdad? Cobarde, pero a la misma vez queriendo ser valiente, cortando oreja, ¿verdad? ¿Por qué Pedro?
Su nombre hebreo de Pedro, hermanos, quiere decir, es Simón o Simeón. El nombre de su padre es Jonás y de su hermano Andrés. Y creció Pedro en Bethsaida, una aldea de pescadores, él era pescador, cerca de la costa del mar de Galilea. Y dirigía, de hecho era un empresario, tenía una empresa pesquera de sociedad con los hermanos de Zebedeo. Estaba casado Pedro, ¿verdad? Porque habla ahí la Biblia acerca de que de la suegra y todo, ¿verdad? Y luego vivió en Capernaum. Pero con frecuencia actuaba primero y pensaba después este hombre, ¿verdad? Como tal vez muchos de nosotros en nuestros días. Actuamos sin pensar o actuamos por impulso y después decimos, ay, espérate, ¿qué hice? Así era Pedro, hermanos. Pero ¿por qué Pedro? Con frecuencia actuaba este hombre primero y pensaba después. Otras palabras, agarraba y tiraba la piedra y escondía la mano, ¿verdad? O hacía algo y después pedía perdón, ¿verdad? Pero cuando Jesús camina, por ejemplo, cuando Cristo le invitó a seguirle, ¿verdad? No dijo, no, espérate, Señor, espérate, no. Dice la Biblia que rápido dejó sus redes y se fue y lo siguió, actuando antes de pensar. Cuando Jesús camina sobre las aguas, hermanos, Pedro salta de la barca y dice, bueno, fue caminando hacia Jesús, ¿verdad? Queriéndose hacer valiente y empieza a caminar, pero vio la tempestad y empezó a quitar su mirada, hermanos, de Jesús y se empezó a hundir. Le entró el miedo y entre otras cosas. Aquel Pedro que se escondieron, a él y a los apóstoles, hermano, junto con los apóstoles se escondieron después que arrestaron al Señor. Sin embargo, fue Pedro quien tomó la iniciativa para que se eligiera también el reemplazante de Judas, ¿recuerdan? Pero su confianza, hermanos, no estaba en la actitud de Pedro. Lo que había sucedido por esa confianza que Pedro tiene en este momento, donde dice aquí la palabra que dice que entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Esa confianza, hermanos, la tuvo porque el Espíritu Santo había sido derramado en Pedro. El Espíritu Santo fue el que hizo de él un predicador dinámico. Y ahorita lo vamos a ver un poquito, o vamos a entrar ahí. Ahora, así como Pedro, hermanos, tal vez habemos dormilones. ¿Cuánto les gusta dormir? ¿Verdad? Hay personas que nos gusta dormir, hermanos. Y de hecho, si puede dormir, duerma. Nomás que a veces dormir de más, pues también cansa dormir, ¿verdad? Así como Pedro, alguna vez, ciertas veces también tenemos miedo, ¿verdad? De hacer algo. Tal vez tenemos miedo de hablar a la gente de Jesús. Tal vez tenemos miedo de hacer ciertas cosas que el Señor nos manda hacer. Pero le digo una cosa, hermano, no es por lo que sabemos. Si el Señor nos manda hacer algo, es con un propósito y es con un respaldo. Y ese respaldo se llama el Espíritu Santo, que lo va a guiar para llevar a cabo aquel propósito por el cual Dios lo ha mandado. No importa cuántos errores cometamos, Dios promete olvidarlos, hermanos, y hacer unas personas útiles para su reino, unas personas útiles para predicar el Evangelio, para que el Evangelio se expanda sobre esta tierra. Sin embargo, este fue el primer sermón que se narra en los Hechos, y nos demuestra su contenido y el énfasis de la predicación de los apóstoles. Sabe que ayer, hermanos, hace como una semana en el trabajo me dijeron, Ismael, mira, estamos haciendo esto para el jueves, y estamos pensando en ti para que des una clase. Le digo, bueno, pues está bien, vas a dar una clase de tecnología y ciertas cosas. Bueno, está bien. Preparé la clase, hermanos, y ayer de hecho di esa clase ahí en el trabajo, y eran más o menos entre 60 a 80 personas, y ellas cuando entraron ponen su nombre ahí. De hecho estaba una lista ahí que alguien la estaba cuando entraban apuntaba su nombre, quién era y todo. Y cuando me llega esa lista a mí, ya tarde, después que di la clase, estaban nombres ahí con licenciaturas.
personas ahí con maestrías, personas en esa lista con doctorados, PhD, doctors y todo eso. Y anoche yo meditaba y dije, Señor, ¿cómo es que alguien que viene de un rancho donde no hay muchas personas, cómo es que alguien que creció en un lugar no muy estable, toda la gloria al Señor, hermanos? ¿Sabe qué es el poder del Espíritu Santo? Ese poder que cada uno de nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque hemos recibido a Cristo, hemos sido bautizados con el Espíritu Santo cuando recibimos a Jesús. Y Él es el que nos da el poder. Así como Pedro, hermano, lo usó un pescador, lo usó el Señor para traer a este primer mensaje. Así también Dios nos puede usar. Y anoche decía yo esto, mira, cómo eres grande, Dios. Porque yo no tengo licenciatura, pero aquí estoy dándole clases a doctores, a maestros, con personas que tienen licenciatura y otras cosas ahí. Pero no soy yo, no es lo que yo sé, hermanos. Es la misma gracia de Dios. La gracia de Dios la que nos pone ahí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Recordemos, hermanos, que Judas había sido reemplazado por ¿quién? Por Matías, ¿verdad? Por eso dice aquí, entonces Pedro se puso de pie con los 11. Ya había 12 hasta aquí, hasta este momento. Entonces la presión y la curiosidad, hermano, empujan a los apóstoles a dar un paso adelante y explicar qué está pasando. Porque dice la Biblia que fue derramado, y ahorita lo vamos a ver un poquito más si es que llegamos, hermano, fue derramado el Espíritu Santo. Y cuando yo estaba viendo esa palabra, la palabra derramar, ¿cuántos han ido a una cascada, hermanos? ¿Verdad? Que usted va a la cascada, se acerca a la cascada y hay un ruido tremendo ahí cayendo. Y mientras preparaba este sermón, hermanos, yo me imaginaba así, como cuando fue derramado el Espíritu Santo, y la Biblia habla de vientos y fuego, habló de fuego también. No dice que cayó fuego, dice que cayó, que hubo como fuego ahí. Pero había algo, había un propósito aquí. Entonces el verbo poniéndose en pie, hermano, no es que Pedro necesariamente estaba sentado ahí todos, ¿verdad? Sino que se alzó la voz, dice la Biblia, poniéndose en pie, dice con los 11, alzó la voz, porque había mucha gente ahí, hermanos, y era necesario alzar la voz y explicarle a la gente qué estaba sucediendo en ese lugar. En cierta ocasión me tocó evangelizar cuando recién empezaba en el Señor. Me tocó evangelizar y le decía: arrepiéntete, acepta a Jesús, si no te vas a ir al infierno. Y en una ocasión vino alguien y me dijo: Ismael, espérate, ¿quién es Jesús? Quiero que me digas tú primero quién es Jesús. Y ahí, hermano, le expliqué acerca de Jesús, de cómo es que vino, cómo es que murió, cómo es que dio su sangre, cómo es que lo clavaron, cómo es que derramó su sangre, cómo es que quedó desfigurado el Señor y dio su vida por nosotros. Pero no solamente dio su vida, sino que fue sepultado y al tercer día resucitó. Muchas veces, hermanos, tenemos que alzar la voz. Tenemos que dejar ese miedo fuera para explicarle a la gente quién es Jesús. Dice que Pedro, poniéndose en pie, ¿verdad?, alzó la voz a esa multitud. Pero ¿qué fue lo que le dio el poder para enfrentar a esa multitud, hermanos? Cuando este hombre anteriormente, ¿qué había hecho? Había negado a Jesús, se había escondido. Pero ¿qué fue lo que le dio el poder a este hombre para levantarse, alzar la voz y decirles a todos los que estaban ahí: hey, escúchenme? ¿Sabe qué fue? Fue el poder del Espíritu Santo.
¿Por qué? Porque ya se los había dicho el Señor en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta los confines, dice la palabra, de la tierra. Ese poder, hermanos, que estuvo en Pedro, también está en cada uno de nosotros. Es el mismo Espíritu. Pedro era el vocero, empieza y se levanta. Dice que alzó la voz y les declaró: varones judíos y todos los que visitáis, todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestar atención a mis palabras. Entonces, para que haya un sermón, o para que se lleve a cabo un sermón, hermanos, tiene que haber dos personas. Uno, el expositor; otro, el oyente. En este lugar estaba el expositor, que era Pedro. En este caso se levanta y toma la iniciativa de explicar a estos hombres qué es lo que está pasando. Que no están borrachos, sino que habían sido llenos del poder de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo. Y no de aquí les declara, les dice varones judíos. Pedro no va bueno, al menos hasta el capítulo 10, hermano. Ese es cuando Pedro empieza ya a ministrar o a hablarle a los gentiles. Pero aquí les dice varones judíos, o sea, los oyentes, los que estaban alrededor ahí. Entonces primero Pedro menciona a los judíos y después a todos los que estaban alrededor, todos los que lo estaban escuchando. Les dice: escuchen bien lo que les voy a decir, ¿verdad? Si fuese en inglés le hubiera dicho: listen to me. Dice: escuchen bien, porque les voy a explicar algo que ustedes lo han leído. Les voy a explicar algo que ustedes saben y aún así no entienden lo que está pasando. Les dice: aunque ustedes no han oído lo que acaba de pasar, aunque ustedes han escuchado, han oído y han leído lo que acaba de suceder, lo que acaba de pasar, aún así no entienden. Dice: pero déjenme se los explico, ¿verdad? Y sigue diciendo en el versículo 15, hermanos: porque estos no están borrachos, como vosotros suponéis, pues apenas es la hora tercera del día. Pedro contradice a estos hombres, hermanos, a los incrédulos, a los que estaban ahí, con un comentario que apela al sentido común. Ahora en nuestros días, ¿a qué hora es por regular cuando se emborracha la gente en nuestros días? ¿En el día o en la noche? ¿Verdad? En la noche. Y ahorita vamos a leer un pasaje de Pablo. Pero dice: estos no están borrachos como ustedes piensan, como ustedes suponen. Apenas son es la hora tercera, apenas son las 9 de la mañana. Las horas del día contaban, hermano, de la salida de la salida hasta la puesta del sol. Entonces, más o menos la salida era a las 6 de la mañana y la tarde hasta las 6 de la tarde. Ese era el día. Por tanto, esta hora, la hora tercera, no era las 6 de la mañana, las 9 de la mañana. Dice Pedro: sentido común, estos no están borrachos. Y aparte, a esta hora, ¿cómo es que 120 personas van a estar borrachas? Lo primero que hizo Pedro fue negar la acusación de la borrachera, hermanos. Porque estos hombres pensaban o creían o se burlaban más bien de lo que estaba pasando. De cómo es que el Espíritu Santo fue derramado en estas personas. La costumbre judía era no comer hasta después de esta hora, hermano, que era la hora correspondiente a la oración de la mañana. El vino era bebido por los judíos solamente con carne, y siguiendo la costumbre en Éxodo 16:8, comían pan por la mañana, carne en la tarde, y de modo que estos hombres no iban a estar borrachos esa hora. De hecho, Pablo les dice a los tesalonicenses, le dice en 1 Tesalonicenses 5:7, dice: porque los que duermen, de noche duermen, ¿verdad? Y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Ahí está en la palabra, hermanos, en 1 Tesalonicenses 5:7. Entonces no fue resultado, les dice Pedro, lo que está pasando aquí no es resultado de alguna borrachera, mucho menos. No es el resultado de demasiado vino. Fue una evidencia de la llegada del Espíritu Santo a morar en su pueblo.
Nosotros, hermanos, somos ese pueblo de Dios. Hemos sido aceptados como hijos, por lo tanto somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios, aquellos que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y les va a explicar, hermano, lo que está pasando con la misma escritura. Recalcamos y decimos que si usted tiene alguna pregunta, vaya a la Biblia de lo que decimos aquí. Y lo reto, hermano, sí, a que escudriñemos la escritura, a que busquemos de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para tener conocimiento, no, para que la misma palabra nos aclare muchas cosas de la cual nosotros tal vez no sepamos. A veces preguntamos sin saber, hacemos cosas sin saber. ¿Por qué no ir a la palabra y buscar en la palabra lo que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué no ir a la oración, hermanos, para decirle al Señor lo que tenemos? Nosotros hablamos con Dios por medio de la oración, Él habla con nosotros por medio de su palabra. Entonces Pedro le dice, no están borrachos estas personas, sino que es una evidencia de la llegada del Espíritu Santo. Y va a explicar esto. Y va a citar la escritura aquí, hermanos, con la misma palabra. ¿Sí? Si vamos siguiendo o si seguimos el tipo de mensaje, el tipo de sermón que Pedro va a llevar, hermano, de aquí en adelante, es un mensaje a que expone tanto la muerte como la resurrección de Jesús. Cuando leemos, dice el versículo 16, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Cuando leemos del 17 al 21, hermanos, aquí Pedro está citando, porque recordemos que Pedro es el que está dando el sermón, ¿sí? Aunque Lucas escribió Hechos, pero está dando ese sermón. Algunos dicen que probablemente fue el mismo Pedro quien compartió este sermón con Lucas. Pero dice, sino que esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Cuando leemos esto, hermanos, leemos 17 al 21, está citando a Joel 2, del 28 al 32. Dios usó a hombres para traer profecía a su pueblo. El escritor Michelsen expresa esta verdad así. Así que dice, al declarar la voluntad de Dios al pueblo, el profeta puede tocar el tiempo pasado, el presente o el futuro. Con respecto al pasado, hermanos, el mensaje del profeta era interpretativo. Con respecto al presente era consejero. Y con respecto al futuro era predictivo. Y dice en el versículo 17, y sucederá que en los últimos días, dice Dios, el Pentecostés, hermano, preserva la gloria del pasado. El Pentecostés provee realidad del presente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. El Pentecostés promete también, hermano, la victoria para un futuro. Entonces dice, y sucederá que en los últimos días, dice Dios. Déjenme decir una cosa, hermanos, estamos en los últimos días. Amén. Cristo viene, aunque a veces se nos olvida. El Señor vendrá a recoger a su iglesia. Estamos en los últimos días, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué tal si Cristo, por ejemplo, si algunos de nosotros supiésemos que Jesucristo viene mañana? Le aseguro que todos leyéramos la Biblia, todos oráramos, estuviéramos en oración toda la noche. Pero dice la Biblia que el Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando menos se lo espere, el Señor va a venir. Y estamos en los últimos días. Los últimos días, hermanos, comenzaron después de la resurrección de Jesús, y después viene el Espíritu Santo a los creyentes en Pentecostés y continuará hasta que venga el Señor. Esto significa que estamos en esos últimos días. Hermano, pero ya pasaron 2000 años. Alrededor de 2000 años. Dice la palabra que estamos en los últimos días. Pueden pasar 3000 años, hermanos. Pero el propósito no es tanto de ver el tiempo, sino de ver a un futuro, ver la esperanza que hay hacia un futuro. Y esto más adelante Pedro habla de la esperanza. Si el Señor viene ahorita y nos lleva y este cuerpo deja de existir, hermanos, ¿a dónde vamos a ir? Hay algo más allá. Hay una esperanza en Cristo Jesús. Él murió y también resucitó.
Y de eso va a empezar a hablar Pedro aquí, hermanos. Estamos en los últimos días. Dice que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En Joel probablemente se está refiriendo al pueblo de Israel. Dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu en esos días y profetizarán. Esto es lo que está haciendo Pedro, profetizando. La palabra profetizar es predicar el evangelio del Señor, es hablarle a la gente de Jesús. Eso es profetizar. Aquí esta palabra, hermanos. Pero le está dando un sermón a estos hombres. En el pensamiento de Joel, toda carne significaría probablemente todo Israel, es decir, toda clase de israelitas, tanto los jóvenes como los ancianos, como los siervos, como los amos de aquel tiempo. De hecho, Moisés anheló esto, hermano, y veamos esto. Números 11:29 dice, pero Moisés le dijo, Números 11:29, pero ¿quién dijo? Moisés le dijo, tienes celos por causa mía. Dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera ¿qué? Profeta. Pero ¿qué dice la última frase? Que el Señor pusiera su ¿qué? Su espíritu sobre ellos. Y eso acababa de pasar ahí en el Pentecostés. El Espíritu Santo había sido derramado en ese lugar. Y Pedro empieza a predicar, empieza a profetizar en la definición de predicar el evangelio. Pedro, aquí hay, o él usa, hermanos, una aplicación para expresar esto. Pero la aplicación, la expresión tiene que ver también un alcance universal, porque más adelante dice, porque el que invocare el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Será salvo. Eso es, hermanos, lo que comienza Pedro a hablar. Les empieza a decir, espérense, no están borrachos. Ustedes lo han leído. Ustedes saben. Que quieran entender o que se les haya olvidado, ya es su asunto. Pero Pedro empieza a hablar con la misma escritura. Los que predicamos, los que enseñamos, tenemos que hablar lo que está en la palabra de Dios. Ese fue el modelo de Pedro, hermanos, ir a la palabra de Dios. Escudriñar la palabra de Dios. En este caso, obviamente, los judíos sabían y conocían de Joel. Por eso Pedro le dice, varones judíos, escuchen bien los que les voy a decir. Dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Aunque más adelante, hermanos, viene la frase de invocar al Señor. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos, dice, y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días. Y profetizarán. Joel no añade esa palabra de profetizar. Aquí Pedro sí lo hace. ¿Por qué? Porque ese era el propósito. Fue derramado el Espíritu Santo. Ya Cristo se los había prometido. Viene el Espíritu Santo. Todos son llenos del Espíritu Santo. Algunos judíos, gente que había ahí, pensaba que estaban borrachos. Pero se levanta y les empieza a explicar. Les empieza a citar a Joel. La pregunta en esta tarde, en esta noche, hermanos, es: ¿cuántos hemos creído en Jesús? Y si hemos creído en Jesús, tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Tenemos el poder para predicar. Tenemos el poder para profetizar. Hermano, todavía soy profeta. No, espéreme. Tenemos ese poder, hermano, que tenía Pedro para levantarse y explicarle a la gente qué está pasando. Estamos en los últimos días y muchos están, como Pedro anteriormente, dormidos, bien a gusto. Muchos tienen miedo a hablarle a la gente de Jesús. Pero el Señor, hermano, puede cambiar un corazón y puede darle el poder para predicar, para enseñar y para seguir adelante en el Señor. Que el Señor le bendiga en esta noche.